¿Qué pasaría si las mujeres y disidencias que crecieron mirando a David Cronenberg y jugando con Barbies comienzan a hacer películas? Históricamente en el cine de terror las mujeres y las disidencias tienden a representar eso que está corrompido. Representan a los villanos o seres tentadores que corrompen la moral. Pero hace unos años y hoy en día cada vez más que aparecen películas de terror donde esos tropes empiezan a cambiar. Lo femenino, lo exagerado, lo performático comienza a tener otro lugar y estas películas otro aspecto. De repente una noche oscura se transforma en una pijamada colorida donde también salpica líquido rojo. Glitter, colores pasteles o brillantes, texturas vaporosas, risas se convierten en el envoltorio de historias tétricas y grotescas, dándole vida a un subgénero que en internet se lo bautizó como bubblegum horror. Películas o libros donde la eterna contradicción de la feminidad toma vida. Porque recuerden que las Barbies menstruamos y nos enojamos mucho, y eso es un poco lo que vienen a plasmar estas historias. Hoy hablemos del bubblegum horror y la monstruosidad femenina. Hola nenitas, ¿cómo están? Yo soy Abril, esto es Entre Rosa y Negro y hoy les traigo un video que me tiene muy emocionada porque siento que va a ser que se debería volver uno de los videos más representativos de este canal. Hace una semana subí un video a Instagram y a TikTok más cortito hablando de este subgénero, que de paso les digo síganme en mis redes sociales, y llegó mucha gente nueva, sobre todo a Instagram, y dije vamos, porque este subgénero un poco sintetiza mi búsqueda estética y de recomendaciones en mis redes en general. Entonces me dieron ganas de hacer un video un poco más largo donde me explayo un poco más en escarbar un poquito más en el tema que sinceramente no está tan investigado, por lo menos yo no he encontrado tanto en español sobre este tema. En fin, a mí me parece súper interesante, entonces por eso quería venir a hablar de este tema, porque somos más de las que uno piensa, de las que nos gusta esta unión entre algo oscuro pero con una estética igual femenina y colorida. El término bubblegum horror yo lo conocí porque lo encontré en Pinterest. A mí me gusta mucho explorar en Pinterest y encontrarme frames de películas y decir, ok, esta la quiero ver porque no sé, me gusta la fotografía, me gusta el vestuario, porque yo desde el año pasado que vengo diciendo quiero recomendar películas que mezclen una historia interesante, en lo posible un poquito oscura, pero que se combine con una estética bonita, exagerada, bien plástica, femenina en lo posible, medio camp, medio kitsch, que fue cuando yo empecé a definir más mi línea curatorial con respecto a las recomendaciones que quería dar, que tenía que ver con la construcción de mi marca personal o de creadora de contenido que yo estaba empezando a hacer. De manera un poco más fina, porque yo en realidad las cuentas las tengo desde el 2020, pero recién a partir del 2024 empecé a ser más constante y en el 2025 empecé más a afinar lo que yo quería decir, lo que yo quería recomendar, cómo quería que me percibiera el público, qué público quería atraer, y el bubblegum horror es como el pic de todo eso. Cuestión que yo estaba buscando estas películas que combinaran una estética linda con una historia un poquito más oscura, y un día en Pinterest me encontré con una watchlist que decía películas bubblegum horror. Y cuando me fijé, eran muchas películas que yo ya había recomendado porque justamente tenían esta unión de entre comedia negra o una historia más tétrica con una estética muy bonita o una onda más femenina. Y bueno, yo lo sinteticé en esto de Entre Rosa y Negro, que el primer video en mis redes sociales donde dije esto fue en el video que yo recomiendo She-Devil, que fue un poco el puntapié inicial de muchas cosas en esta cuenta para el cambio que yo hice definitivamente este año, que fue cuando cambié el nombre, cuando empecé a darle otra estética a mis videos. Y en She-Devil por primera vez dije esto de Entre Rosa y Negro, que es una película de comedia negra de los 80 con Meryl Streep, donde hay una estética muy de Barbie, o sea, el personaje de Meryl Streep es literalmente una Barbie andante. Y ese video me acuerdo que explotó en Instagram, pero mal. Y también fue el puntapié inicial para el primer video de YouTube que yo subí este año, que fue el de Heathers vs Mean Girls. Nada, estamos haciendo como un repaso de mi historia y no es a lo que yo tengo que ir, no importa. Cuestión que en este video de Instagram que subí sobre el bubblegum horror, hablando un poquito de las bases de este subgénero, obviamente aparecieron 2 o 3 chabones como a cuestionar la validez de este subgénero. Y yo lo primero que quiero decir acá es que en lo que es géneros en el cine, no hay nada escrito tan en piedra. No es como en la ciencia donde uno puede probar un hecho, sino que cuando uno se pone a leer libros sobre análisis de géneros en películas, se da cuenta que la mayoría de las veces lo que hacen estos académicos es agrupar un montón de películas en los que ellos rastrean características en común. Pero muchas veces esas características después no se repiten más allá de ese corpus que ellos seleccionaron. Entonces ahí te das cuenta que el estudio de los géneros es algo bastante flexible y que está en constante evolución. Porque pasa esto, la gente empieza a arrastrar esas características en común en otro nuevo corpus de películas y propone un nuevo género, o en este caso un subgénero, lo cual es totalmente válido y a mí me parece maravilloso que esto pase en internet sin la necesidad de que haya una persona erudita o supuestamente con permiso para hablar del tema que tenga que escribir o un libro o un super artículo para que esto se dé a conocer. Y esto con toda humildad siento que lo digo con un poquito de permiso después de haber hecho 4 materias de géneros y estilos en la universidad, porque yo estudio licenciatura en artes audiovisuales. No digo que voy a salir de la carrera
carrera sabiendo todo, porque no, y nadie sale de su carrera sabiendo todo sobre su carrera, pero siento que tengo una pequeña base teórica y de experiencia como para afirmar esto. Géneros y estilos fueron de mis materias preferidas de la universidad, excepto el nivel 3, que vimos muchas películas, me acuerdo, de Europa del Este, de los 60, me acuerdo de la Unión Soviética, y eran un poquito plomo, pero eran muy interesantes igual. Entonces este tema a mí me parece súper interesante siempre, entonces hay que tener en cuenta que esto no es para nada estricto. Entonces lo que yo quiero hacer en este video es dejar mi pequeño granito de arena en español para la investigación de este subgénero que para mí recién está como empezando. En uno de los comentarios que dejaron uno de estos hombres en mi video de Instagram menciona el body horror, como que él se quejaba de que por qué se inventaban nuevos subgéneros cuando ya existen o cuando hay películas que ya tienen subgénero, que es por ejemplo body horror, dice. Y yo le digo, mira, la primera vez que alguien acuñó el término body horror fue un crítico en los 80 que venía rastreando en películas estadounidenses que se estaba dando cierta cuestión con el cuerpo en el cine de terror. Probablemente él no debe haber sido el único que se dio cuenta de esta tendencia, pero fue el primero que lo puso en un texto y le puso un nombre. Y seguramente antes incluso de escribir ese artículo y los 40-50 años después que pasaron de ese artículo, se estudió mucho más el body horror o teniendo en cuenta esta idea de terror con cuerpo. Y es a partir de ahí que se pudo rastrear como su origen en la literatura gótica en Mary Shelley, por ejemplo, en Frankenstein. El término bubblegum horror es bastante más reciente porque muchas de las películas también son bastante recientes hablando en términos históricos. Las primeras películas que se empiezan a considerar que forman parte de este género vienen de los 60, de los 70 para acá. No sé en la literatura, pero si le damos unos años de investigación, capaz que podemos rastrear en libros de antes, o sea, antes de 1960, que hay historias donde se da una estética más femenina con historias tétricas. Un libro que se menciona mucho del bubblegum horror porque si uno busca puede encontrar como listas de libros y listas de películas. Un libro que aparece mucho es Bonnie de Mona Awad, que yo me lo compré por Busca Libre ayer, pero todavía no me llegó, así que todavía no lo leí, pero me muero por leerlo porque posta se menciona mucho, tanto en el bubblegum horror como en listas de lecturas para chicas raras, y es como, lo tengo que leer, o sea, pero igual no quería esperar a leerlo para hacer este video. A lo que voy es que es algo muy reciente y bueno, no tiene tanta investigación. Yo encontré algún que otro artículo que se refiere específicamente a las películas bubblegum horror y también un video de YouTube donde la chica en realidad lo que analiza es un libro, pero también lo relaciona con las películas que podrían pertenecer a este subgénero. Pero bueno, basta de cháchara y empecemos realmente. ¿Qué es el bubblegum horror? Bueno, como ya les dije, es un subgénero de películas y de literatura que lo caracteriza es que hay una mezcla entre una estética que es más linda, más colorida, más femenina, más performática, más exagerada, que un poco se contradice con la estética que generalmente tenía el terror, que tenía que ver con algo más oscuro, lúgubre, apagado. Entonces se genera como un contraste interesante entre esto, colores brillantes, algo más femenino con una historia tétrica, sangrienta, oscura. Hay algo en internet que leí que me gustó, que es feminismo rabioso y sangre brillante definen este estilo. ¿De dónde sale este subgénero? Este término nace en internet. Si uno googlea bubblegum horror, una de las primeras cosas que le va a salir es una watchlist del Letterboxd del 2019 de un usuario que se llama Cigarettes, que dice Bubblegum Horror, una guía e introducción, donde describe un poco a este subgénero. Yo les voy a dejar el link de la watchlist en la descripción de este video. Y ahí ella, porque yo asumo que Cigarettes es una cuenta conducida por una ella, que la primera vez que escuchó como este término fue en una reseña de la película House, una película japonesa de 1977. Que yo vi parte de la película, no la vi entera porque medio que me empecé a dormir. Es un delirio muy interesante esa película con efectos especiales bastante rudimentarios de la época, pero tiene esta cuestión de una historia muy tétrica porque es un grupo de chicas que va a una casa que está embrujada y que las empiezan a petucir una por una de manera bastante violenta, pero que tiene una estética muy colorida, muy del kawaii. Entonces se genera esa dicotomía interesante que es un poco la base de este subgénero. Como les dije, esta watchlist es del 2019 y yo creo que encontré esta reseña de la que ella habla, que si es esta, es del 2015 de un sitio que se llama Scream Horror Mag, que entiendo que es una revista online que se especializa en cuestiones de horror. Y está la reseña de la película House que habla de que esta película es una extraña fusión de terror de pantomima y pop de chicle japonés. Obviamente esto está traducido, pero entiendo que de ahí saca el término de bubblegum. Cigarettes en su texto explica que esta cuestión de bubblegum o de chicle tiene que ver con esta cuestión como medio azucarada que tienen estas películas. Esta cosa medio de dulzura, de feminidad, medio de juventud que tienen estas películas. Una parte de su texto que a mí me gusta mucho es que dice: al ser un subgénero no existe un conjunto rígido o definitivo de reglas. Yo definiría todas estas películas como espontáneamente románticas. Que es un poco lo que yo les decía antes, los géneros cinematográficos no son para nada rígidos. Y cuando uno se acerca a leer textos sobre géneros cinematográficos, porque se supone que las personas que lo escribieron lo analizaron y lo pensaron, generalmente su definición de esos géneros depende un poco
poco de ellos también, del análisis que ellos hacen a partir de las películas que toman, de las referencias previas que ellos toman o tienen en cuenta. Entonces puede haber un montón de películas que según lo que yo entiendo como bubblegum horror entrarían y otras que quizás pareciera que sí deberían entrar, pero que no entran del todo. Algunas de las películas que Cigarettes incluye en su watchlist son Picnic at the Hanging Rock, Heavenly Creatures, The Neon Demon, Ginger Snaps, La hermanastra fea, The Red Shoes, muchas películas que yo ya había recomendado en mi cuenta sin saber que existía este rótulo y me parece genial. Es como hacerte una amiga nueva de repente y darte cuenta de ¡ay! Hay un montón de otra gente que le gustan estas mismas cosas. No sé, me parece fascinante. Hay un montón de películas en la watchlist de Cigarettes que yo no vi, que tengo pendientes de hace un montón, como por ejemplo The Neon Demon. Hay una muy nueva que es Forbidden Fruits, que yo todavía no la vi, que sé que está disponible en internet por ahí, porque esa película no va a llegar acá a Argentina a cines ni a palo. Cuestión, un poco lo que sintetiza el bubblegum horror es esto: una estética más colorida, vestuarios brillantes trabajados, como por ejemplo en Showbreaker, que uno pensaría que no es una película de terror, pero tiene esta cuestión de que es una historia igualmente bastante tétrica, porque son un grupo de amigas que terminan petuisuis a otra, corrompiendo un poco a otra chica y haciéndole un makeover para que no diga nada, con un vestuario y una fotografía que son impresionantes. Un poco pasa lo mismo con Heathers, que otro chico que comentó mi video dijo, che, pero Heathers es una comedia negra. Si bien Heathers no está en la watchlist de Cigarettes, para mí un poco sigue entrando en esta onda, porque tiene esta cuestión de una historia bastante tétrica, de estos niños que empiezan a romantizar el autopetisuis, y lo mezcla que también una estética más brillante, colorida, una cosa de historias adolescentes, que es algo que también se repite bastante en esto del bubblegum horror. Porque además de tener una estética bastante definida por este lado de que es algo más colorido y brillante, son casi siempre temáticas que tienen que ver con la maduración, entonces por eso tiende a ser una cosa medio coming of age y adolescente, pero no tiene que ser así necesariamente. Una de las características principales, como les decía, que tiene este subgénero es este tema de la contradicción, que es lo que lo hace un poco más llamativo. Son imágenes lindas o suaves, como en el caso de Picnic at the Hanging Rock, que quizás no tiene esta cosa más brillante, pero sí una cierta feminidad con esta cuestión medio vaporosa de su imagen. Y quizás en Picnic at the Hanging Rock no hay una cuestión de violencia muy explícita, pero sí es esta sensación de algo terrorífico que está pasando y que nosotros no lo vemos. Y lo que a mí me gusta mucho de este subgénero, y por lo cual siento que es bastante poderoso y también reciente, es que es un ejercicio donde mujeres y disidencias queer toman estos rasgos más femeninos que en algún momento se los descartó y lo usan un poco para desafiar, creando esta dicotomía entre lo lindo, lo performático, lo femenino, lo que debería ser bueno y delicado, con estas imágenes grotescas. Un poco, por ejemplo, lo que pasa con Jennifer's Body, que es uno de los grandes ejemplos y una de las piedras fundacionales, se podría decir, de este subgénero, donde esta chica súper hot y linda se convierte en un monstruo que come chabones. Una película que en su momento fue un poco rechazada, pero que hoy es considerada una de las grandes películas feministas, donde se hace una metáfora de la mujer consumida por el deseo masculino, pero que en vez de quedarse en ese lugar de sumisa y observada, se vuelve la depredadora. Otra cosa que se repite mucho en estas películas de bubblegum horror es que un poco se borran los límites entre una cosa y la otra. Por ejemplo, entre víctima y victimario. Pero no en el sentido de que pasa de una cosa a la otra, sino que está como borroneado, porque uno mira a Jennifer's Body y dice, ok, esta chica que fue víctima de un abuso se vuelve en contra de sus atacantes, pero en esa venganza un poco también empatizás con ella y sentís que lo que ella está haciendo un poco los otros se lo merecen. Entonces esa línea entre víctima y victimario se vuelve difusa, y eso es algo que ya les digo, se repite bastante en estas películas, y hace que estos personajes, que generalmente son personajes femeninos, encarnen una monstruosidad femenina nueva, diferente a la monstruosidad femenina que presenta películas de terror más viejas. Son personajes que evocan toda esta cuestión de la female rage, esta cuestión de mujeres que se enojan por razones que decís, y sí, la verdad que tendrías que estar enojada, pero que la sociedad siempre les dice a las mujeres que no se enojen o que no expresen todo ese enojo. Estos personajes están enojados con mucha razón y lo expresan y hacen cosas al respecto. Son fantasías de venganza por todas esas cosas que una vive día a día y que diría, me encantaría darme vuelta y darle una trompada a este chabón que me acaba de gritar algo por la calle. Pero vos no lo haces, un poco porque te sentís intimidada, un poco porque pensás que no le vas a poder pegar, pero otro poco porque también te da vergüenza a reaccionar, porque sentís que no deberías reaccionar y que te lo deberías guardar. Entonces estas películas también funcionan un poco como catarsis de todo eso. Y estos personajes no se disculpan por lo que hacen, y si Petit Suisse no lo hacen en vano. Un ejemplo para mí perfecto de esto es Promising Young Woman, que si no la vieron, bueno, acá les va un spoiler. El personaje principal, que está buscando venganza durante toda la película, al final fallece. Pero cuando lo hace, se activa una alarma que hace que todo lo que ella venía investigando y recolectando de información se publique y se vuelva público. Cosa de que si le pasaba algo a ella y ella no podía continuar con su venganza personal, los responsables de lo que le pasó a su amiga igual reciban un castigo. Hay gente que mucho no le gustó el final de esa película, pero para mí
está buenísimo. Es un poco triste, pero a la vez es un poco realista e igualmente catártico. Otra cuestión importante es la incidencia de la comunidad queer en este tipo de películas, porque tiene esta cuestión de lo teatral, de lo exagerado, de lo kitsch, de lo camp. Se nutre mucho de lo que es la estética drag. Esta cuestión de tomar lo hiperfemenino, lo exagerado y llevarlo al extremo casi burlándote de las normas de género. Y no como una cuestión de inclusión, sino que este lenguaje es parte de esa rebelión que representa el bubblegum horror. Y algo que me parece interesante de preguntarnos es en qué se diferencia específicamente la representación femenina en el bubblegum horror teniendo en cuenta de cómo se representaba antes. ¿Qué es esto que yo estoy repitiendo de en términos históricos antes se las representaba como malas? Históricamente en el cine de terror el género reflejaba las misoginias más profundas de la sociedad y lo disfrazaba de monstruos. La mujer histérica, el espíritu vengativo, la virgen que sobrevive, la mujer seductora que debe morir. Pero el verdadero representante del terror detrás de todo esto es el patriarcado. En el terror se ve reflejado mucho esta ansiedad que siente la sociedad, sobre todo los hombres, respecto al poder femenino. Cosa que nace de la idea de que lo femenino es inherentemente monstruoso. Hay una teórica feminista que se llama Barbara Creed que escribió el libro Lo monstruoso femenino, que sostiene que el cine de terror representa a la mujer como monstruo no solo por su género en general, sino a partir de sus funciones reproductivas y su asociación con la abyección. Lo abyecto, según la psicoanalista y filósofa, me parece, Julia Kristeva, cosa que ella trabajó en un libro que no me acuerdo bien el nombre, pero se los voy a dejar por acá, un libro y un capítulo en realidad que yo intenté leer y no pude porque es inentendible, pero bueno, algún día. Pero básicamente el abyecto tiene que ver con esas cosas que el sujeto rechaza en pos de construir su noción del yo, lo que expulsa para construir su propia identidad, y siendo eso que expulsa algo que genera repugnancia y cierta fascinación. En este libro ella usa este concepto para hablar de todo eso que no respeta los límites, las reglas o el orden establecido. Creed lo que dice es que el espectador masculino no teme a la mujer como una figura castrada, sino que le aterra el poder activo de lo femenino como agente castrador y autónomo. Y tiene que ver también con esta cuestión de la naturaleza abyecta que tiene el cuerpo femenino en el hecho de que menstruamos y podemos parir bebés. Dos acciones que son parte de nuestra naturaleza, pero que si las pensás un poco son bastante alienígenas y bastante violentas. Justo hace poco vi una película que se llama Engendro, donde hay un plano muy cercano de la amiga de la protagonista en el momento en el que sale la cabeza de su bebé para afuera y explota algo de sangre. Yo no sé si eso es tan así, tan real. O sea, siento que es un poco exagerado, pero bueno, no lo sé porque no tuve hijos y no presencié ningún parto, así que si son médicas, médicos, parteros, déjenme en comentarios si cuando la cabeza del bebé empieza a salir puede que explote un coso de sangre. Un poco Julia Kristeva en su libro también habla de esta cuestión del parto como una cuestión de abyección también y los problemas de la relación de la madre con el hijo, pero no voy a profundizar en eso ahora. Pero hay ciertas partes de la naturaleza femenina que con toda razón pueden llegar a generar miedo. Y yo siendo mujer y conviviendo con esa naturaleza mes a mes cuando la amiga me sangra, digo, un poco de razón tienen. Cuestión, la Creed también propone varios arquetipos de la mujer en el cine de terror y esta cuestión de la monstruosidad femenina que no es reivindicatoria, sino que justamente nos pone en un lugar donde ellos nos tienen miedo. O sea, 7 tropes de mujeres siendo las villanas en una historia. No lo voy a detallar porque tampoco leí el libro de Barbara Creed, pero si lo googlean les van a salir todos estos arquetipos. Y rápidamente los pueden asociar a alguna película. Yo les voy a dar un par de ejemplos. La vampira, una figura de deseo que roba la vitalidad masculina a través de la sangre y la sexualidad transgresora. Jennifer's Body. El cuerpo poseído, niñas o mujeres cuyos cuerpos cambian durante la pubertad o son tomados por fuerzas externas. Y para mí un ejemplo automático es Ginger Snaps, que también forma parte de la watchlist de Cigarettes y para mí reentra en bubblegum horror. Quizás no tanto porque tenga una estética tan colorida o llamativa, pero sí porque toca un tema inherentemente femenino, que es la pubertad femenina, el hecho de que te venga por primera vez, y una cuestión de body horror y transformación licántropa que es fascinante. La estética es un poco más como de Wicca o Whimsy God medio oscura, parecida a The Craft, pero The Craft también suele entrar en el bubblegum horror, porque tiene una temática inherentemente femenina. Nada, googleenlo o lean el libro de Barbara Creed. Yo en algún momento lo voy a leer, no sé si ahora, pero en algún momento lo voy a leer. Ahora, ¿qué es lo que viene a ser el bubblegum horror? Porque para mí también creo que es algo importante que lo estudiemos y lo profundicemos. Porque es un poco un manifiesto feminista a nivel cultural. Esta cuestión que yo les decía de que se borra la línea entre una cosa y la otra, entre la víctima y el victimario, es porque estas películas vienen a un poco desdibujar esta idea también de bien y de mal que es inherente a la naturaleza femenina. Y lo hace borroneando esta línea entre la belleza y la monstruosidad, porque son películas donde esas dos cosas se combinan y conviven. Son películas donde esta rabia femenina que proviene de la opresión que vivimos constantemente no se silencia, sino que se expresa. Y personalmente creo que también estas películas vienen un poco a visibilizar ese lado de la naturaleza femenina más grotesca que muchas veces se pide que se esconda. Que por ejemplo en el caso de Ginger Snaps, con esta cuestión de la menstruación y de la pubertad femenina, expone un poco esos cambios que sufrimos nosotras y que muchas
muchas veces nos guardamos. La cuestión hormonal, los cambios de humor, que quizás no se ven como la transformación licántropa que sufre Ginger en Ginger Snaps, pero que sí se siente un poco así. Lo mismo pasa con películas como La hermanastra fea o La sustancia. Esos body horrors que expresan en imágenes lo que se siente la opresión de la belleza para nosotras, que siento que en otras películas no se lo representa tan bien, porque muchas veces todas estas cuestiones pasan acá adentro o de formas quizás no tan visibles para el resto, pero que nosotras las sentimos de una manera muy cruda. Y muchas de estas películas, sobre todo las que también entran en el subgénero de body horror, vienen a expresar eso, pero sin dejar de lado la estética más femenina, que también es parte nuestra. Para mí es un subgénero que viene a romper con solo lo lindo y lo femenino, y no, esta parte oscura también está dentro nuestra, capaz está más silenciada porque por muchos años nos dijeron que la teníamos que reprimir, y estas películas vienen a decir no más. Me apasiona este tema, como les decía. Uno de los artículos que yo usé para investigar este tema, que es de la revista Elle de la India, dice algo que me gustó mucho. Son cartas de amor a las chicas a las que se las llamaba locas, dramáticas, peligrosas. Son fantasías de venganza con diseño de producción eléctrica. Y sí, son en parte películas para las chicas raras, son películas que reivindican lo femenino desde el lado estético, que para mí es un poco resumido en esta parte de la cuestión de lo rosa, pero también en su parte oscura, deep, tétrica, grotesca, que tiene que ver con lo negro que yo siempre menciono. Bueno, creo que hasta acá estamos bien con el video de hoy. A lo largo del video les estuve recomendando, tirando algunas películas que para mí entran en este subgénero. No les quiero hacer una watchlist del bubblegum horror, les voy a dejar la de Cigarettes en la descripción de este video, creo que eso ya lo dije. Y en mi perfil van a encontrar más recomendaciones, que capaz entran más o menos en el bubblegum horror específicamente, pero que igual andan por ahí. Bueno, nenitas, espero que les haya gustado el video de hoy. Si llegaron hasta acá, déjenme en comentarios estos emojis. Por favor, comenten porque los comentarios ayudan mucho a que el video se mueva. Y el video anterior sobre Girls Like Girls no me lo monetizaron, así que por favor, y honestamente creo que eso está afectando un poco a la visibilidad de los videos en general, así que por favor comenten algo, por lo menos estos emojis, nada, para que el video se mueva un poquito más. No se olviden de dejar su like en este video, suscríbanse si no están suscriptos y síganme en mis redes sociales para más contenido de arte y cine entre rosa y negro. Nos vemos la próxima. Chau, chis.